el gusto de recibir a Luis Viñolo en los estudios virtuales de Radiográfica aquí en Buenos Aires. Y Luis, un gusto que puedas juntarte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Roberto, por esta nueva invitación con este tema tan importante a pesar del paso de los años y las décadas. Sí, hace un ratito estábamos conversando con Jair y nos estaba contame tú la versión de estas 30 horas. ¿Qué era ese lío? Bueno, te quiero aclarar lo que tú ya sabes, y es que yo los documentos nuevos en el sentido de no conocidos antes, documentos norteamericanos sobre los que informó UL. Yo todavía no los conozco, todavía no los leí. Espero que Jair, justamente, yo ya le adelanté a Jair y él se puso a disposición, nos permita tener copia de esos documentos, que aparentemente, por lo que entiendo, él me dijo que son novedosos. Entonces, insisto, yo esos documentos novedosos no los he visto todavía, solamente la versión de prensa que ha difundido UL y algunos ecos que esa información ha tenido en otros medios. Y la confirmación del propio Jair de que sí son documentos novedosos, sobre algo que ya conocíamos desde el mismo año 71, por lo menos. Te cuento que incluso esto suele ser muy poco recordado. El primer medio de prensa que publicó la denuncia sobre el Plan 30 Horas de invasión preventiva de la dictadura de Brasil al Uruguay en el año 1971, año de las elecciones, fue el diario La Idea, del cual era secretario de redacción mi padre. Mira. Y yo, teniendo 11 años, de un modo totalmente casual, asistí a una reunión a la que me llevó mi madre, en la que un periodista argentino tenía la información y la contó, porque al Uruguay llegó vía Argentina, llegó vía el embajador argentino en Brasil, el general Osiris Villegas. Mira. Entonces, eso le llega primero a los periodistas argentinos, y este periodista argentino, en una reunión social trascendente, no era una reunión política, era una reunión común y corriente, familiar, cuenta esto, y yo con 11 años me entero, y un par de días después se lo cuento a mi padre, que lo hace publicar en la primera plana de La Idea, sale con el Plan 30 Horas de invasión brasileña al Uruguay. Así que este tema me marcó la vida, imagínate, desde los 11 años hasta el día de hoy. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Incluso cuando yo le cuento lo que le había escuchado el periodista argentino a mi padre, no me imaginé que le estaba transmitiendo una primicia a un periodista destacado. Era un niño que le contaba un cuento a su padre, una anécdota a su padre. Cuando vi la primera plana del diario La Idea en el puesto de diarios de la esquina de mi casa, tuve como un shock, porque dije, pero esto es la historia verdadera, esta es la historia política real del presente. Bueno, así que perdón por la digresión muy, muy anecdótica, pero vale la pena, qué genial. Es para transmitirte hasta qué punto esto me ha marcado toda la vida. Con Juan Raúl Ferreira, tú sabes, escribimos un libro sobre Bush en el que abundamos en esta temática de el plan de invasión brasileña en Uruguay y el fraude posterior, el fraude electoral, fraude en muchos sentidos, ¿no? Las elecciones adulteradas de muchas maneras, durante la campaña electoral, en el acto electoral mismo, en el recuento de votos y en hechos posteriores. Una cosa fue vinculada a la otra,
¿verdad? Es decir, en definitiva, en el marco de la lógica de la Guerra Fría, el asunto principal era evitar que la izquierda accediera al poder en el Uruguay, era evitar que el Frente Amplio pudiera ganar y era evitar que la guerrilla Tupamara pudiera tomar el poder. Eso de que la guerrilla Tupamara pudiera tomar el poder era más una ilusión que otra cosa, pero era de los argumentos que se manejaban, sobre todo por parte de los brasileños. Sabemos ahora, por los documentos norteamericanos desclasificados antes, ¿no? Estos últimos, que los norteamericanos sabían que la elección no se definía entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, sino entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Verbigracia entre Pacheco, mejor dicho, Bordaberry, el nombre de Pacheco, y Wilson Ferreira. Eso lo tenían claro, eso está en por lo menos uno o más de uno de los documentos norteamericanos desclasificados. Y por otro lado, sabemos que la embajada de Brasil no solamente estaba obsesionada con los Tupamaros y estaba obsesionada con el naciente Frente Amplio, sino que tenía una hostilidad especial con Wilson Ferreira y con el TOA Héctor Gutiérrez Ruiz. Hay un documento de abril de 1970, más de un año y medio antes de las elecciones de noviembre del 71, de la Embajada de Brasil, informando a la Cancillería de la dictadura militar brasileña acerca de la interpelación a Ser Sósimo, al ministro Ser Sósimo, que provoca la caída, provoca la renuncia del ministro Ser Sósimo, y en la que la embajada brasileña dice que esa interpelación fue en connivencia con los Tupamaros, en connivencia con la subversión. El interpelante, como tú sabes, fue Wilson Ferreira. Fue una de las famosas interpelaciones de Wilson Ferreira. El documento brasileño le atribuye la información que manejaba Wilson Ferreira en esa interpelación a ser proveniente de fuentes tupamaras. Y hace toda una argumentación respecto de que extraño es que el Partido Nacional esté alineado con estas corrientes. Pero en definitiva es una crítica a Wilson Ferreira, aunque nunca lo nombra, nunca menciona el nombre, pero el protagonista de todo el episodio que relata ese informe es Wilson Ferreira. Y hacia el final tampoco nombra a Héctor Gutiérrez Ruiz, pero lo alude de modo inequívoco al referirse a el robo de las libras de maíz. Mira, Todos conocemos después, bueno, cómo se procesó eso. De modo que los brasileños que conciben este plan de invasión preventiva, que se lo presentan a los norteamericanos, antes de conocer estos documentos que acaba de revelar UOL, nosotros ya sabíamos que los norteamericanos sabían, porque los anteriores documentos norteamericanos desclasificados hablaban de esa posibilidad de una invasión brasileña al Uruguay. Y lo hacían con prevención, es decir, los norteamericanos no estaban muy entusiasmados con esa idea porque temían que la invasión brasileña al Uruguay provocase una reacción contraria de Argentina. No porque la dictadura argentina tuviese inclinaciones democráticas en el Uruguay, sino por la rivalidad argentino-brasileña en América del Sur, ¿verdad? Los norteamericanos temían que sus dos aliados, las dos dictaduras anticomunistas, fuesen a un enfrentamiento entre ellos a raíz de la invasión brasileña al Uruguay. Por eso seguramente fue el embajador argentino en Brasil el que reveló la información, ¿verdad? Fue una manera de decir, bueno, no es lo que más nos entusiasma.
Y bueno, en definitiva, esto obviamente se resolvió con algo mucho más sencillo que fue el fraude. ¿Qué fue, En vez perdón? de esta situación se resolvió con algo mucho más sencillo, mucho más barato, mucho más económico, que en vez de una invasión fue el fraude electoral. El fraude electoral. Fraude electoral sobre el cual el presidente norteamericano Nixon le reconoce en una entrevista que tiene con el primer ministro británico Edward Heath en el mismo año 1971, después de las elecciones en Uruguay, que Brasil ayudó a manipular las elecciones en Uruguay. Luis, nos decía Jair hace un rato que el general, que Garrastazu Medici había recibido el pedido de Pacheco Areco de esta invasión. Sí, eso es parte de lo que figura en estos documentos. Había otras versiones anteriores de que efectivamente Pacheco Areco había pedido esa intervención. Es muy importante que estos documentos norteamericanos confirmen ese pedido de intervención de parte de Pacheco Areco a la dictadura militar brasileña. Pero como te digo, primero quiero leer los documentos estos nuevos. Sí conocía versiones anteriores de ese pedido de intervención por parte del gobierno uruguayo. ¿Cuáles eran los planes? ¿Era entrar, invadir e irse? ¿Cuál era la estrategia? Eh, no lo sé con certeza. Yo supongo que la estrategia consistía en asegurarse que no hubiese un gobierno de izquierda y asegurarse la continuidad del gobierno de Pacheco o de un títere de Pacheco. Pero digo, no conozco detalles respecto de cómo planificaban el día después. No lo sé, no aparece claro en los documentos que yo he tenido oportunidad de leer. Ahora vamos a tener que reiniciar la investigación justamente a raíz de estos documentos. ¿Cuál era la sensación geopolítica que se estaba viviendo en ese momento? ¿Era Chile un grave peligro para el anticomunismo brasileño? ¿Qué es lo que se estaba moviendo en ese momento en la región? Sí, sin duda. La experiencia el acceso democrático de la vía socialista al gobierno en Chile conmovió al mundo, no solo a América Latina, no solo a Estados Unidos, conmovió al mundo. Por eso Kissinger decía, el ejemplo de Chile, el ejemplo de Allende, se puede constituir en un modelo para el mundo, la vía democrática al socialismo. Pero simultáneamente, te recuerdo que teníamos procesos nacionalistas revolucionarios, el más sonado, el más conocido de la época, pero no el único, era el de Perú, el gobierno militar progresista, nacionalista, reformista, encabezado por Velasco Alvarado, que también fue objeto de hostilidad por parte de la dictadura brasileña y por parte del gobierno de Estados Unidos. Y había otros intentos en esa línea de gobiernos nacionalistas revolucionarios, como fue el caso en Bolivia del gobierno del general Juan José Torres, que fue derrocado con la participación activa de la dictadura militar brasileña. Luego Juan José Torres se exilia en Argentina y es asesinado por el Plan Cóndor. De modo que había las dos vertientes, la vertiente de los nacionalismos antiimperialistas
y la vertiente de los socialismos que, bueno, que tenían en ese momento dos puntas, ¿no? La que era el resultado de la Revolución Cubana y la que era el resultado del acceso democrático al gobierno de la Unión Popular encabezada por Allende en Chile. Luis, fue un gustazo encontrarnos y me gustaría que nos volviéramos a encontrar cuando tengas leídos estos documentos que consiguió un periodista brasileño, tengo entendido, ¿no? Sí, justamente. Mi prioridad ahora es conseguir copia de esos documentos, estudiarlos a fondo, compararlos con los que ya tenemos, juntarlos con otros que han ido apareciendo desde que publicamos el libro con Juan Raúl sobre Wilson y el exilio. Eh, y bueno, y ahí decidir cómo continuamos la investigación, si eso desemboca en una nueva edición del libro o en otro libro o en otro tipo de tarea. Así que espero que nos sigamos viendo y sigamos conversando sobre este tema tan importante, porque pocos episodios históricos del pasado reciente revelan el carácter estratégico del Uruguay. Fíjate cómo se entrecruzaban la dinámica del conflicto principal de la Guerra Fría con la dinámica del conflicto tradicional geopolítico sudamericano entre Argentina y Brasil, que en este caso no coincidían plenamente. Esto es algo que generalmente se omite, no se menciona en los análisis, pero es sumamente interesante. Y por otro lado, bueno, está el tema de que es una historia que la queremos conocer a medias, porque, bueno, como está involucrado el Frente Amplio como perjudicado, pero está involucrado Wilson Ferreira y por lo tanto el wilsonismo del Partido Nacional también como perjudicado, no hay un relato común, porque predominan las rivalidades, las viejas rivalidades, por sobre, bueno, la verdad de los documentos. Es apasionante, sí, la verdad es apasionante. Muy apasionante, muy apasionante. Muchas gracias.